¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de análisis y geoestrategia Asuntos Exteriores. Pronto se cumplirán 20 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que sin duda supuso un punto de inflexión en la apreciación que, sobre todo en País Vasco, se tenía del terrorismo separatista marxista-leninista. Nada fue igual después de ese 13 de julio de 1997. Además, el pasado 19 de junio se cumplían 30 años de la masacre del Hipercor de Barcelona, que cegó la vida de 21 personas. No se puede comprender la España de hoy en términos de prosperidad y de libertades sin el sacrificio de los centenares de víctimas de la barbarie terrorista. Esta semana abordamos el terrorismo desde la mirada de sus víctimas. Lo haremos con Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Pero antes, vamos a las noticias más destacadas de la semana. El líder opositor Enrique Capriles denunció la represión del régimen de Maduro contra un grupo de estudiantes opositores que fueron detenidos y trasladados por la policía chavista en un camión de carga. El opositor y primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, denunciaba que muchos de los detenidos eran mujeres. En un comunicado, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo el control de Maduro, fijó para el próximo martes el enjuiciamiento de la fiscal general que este miércoles acusó al Supremo de estar desmantelando el Estado. De momento, el régimen ha congelado las cuentas y prohibido salir del país a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Mientras el tirano de Venezuela amenazaba al país con tomar las armas si no lograba imponer su voluntad mediante los votos. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Agentes de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Palma de Mallorca, han detenido a 6 personas por su integración en el Estado Islámico. Las detenciones han sido practicadas en Mallorca, Reino Unido y Alemania. El Tribunal Supremo de Estados Unidos respalda el veto inmigratorio de Donald Trump a 6 países musulmanes. Ha aceptado a trámite el caso, que se litigará en octubre. La decisión se ha tomado por unanimidad, pero incluye una excepción. La suspensión seguirá en efecto para quienes carezcan de una relación de buena fe con personas o entidades de Estados Unidos. El primer ministro iraquí Al-Abadi ha declarado este jueves el fin del califato que había proclamado el grupo terrorista Estado Islámico, tras recuperar las fuerzas iraquíes la mezquita Al-Nuri de Mosul. La toma de la célebre mezquita, destruida el pasado 21 de junio por los terroristas, se ha producido en el tercer aniversario de la declaración del califato desde ese mismo enclave por Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico. La Comisión Europea ha anunciado este jueves una ayuda adicional de 10,8 millones de euros para que 14 países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, refuercen su red de equipos nacionales de respuesta a incidentes de seguridad informáticos. Ningún demócrata puede, en nombre de ninguna reconstrucción, compartir nada con quienes siguen pidiendo compasión para los verdugos. Mientras que su discurso se centre en proteger y ensalzar a los asesinos, no pueden beneficiarse ni del sistema ni de las reglas del juego democrático que están diseñadas para la justicia y no para todo lo contrario. Porque solo desde la justicia se puede construir un futuro, no desde la reconciliación injusta o del perdón impuesto. Las víctimas deben ser una preocupación constante, una llama que nos ilumine en este difícil camino. Su criterio es esencial para entender la dimensión del problema y resolverlo. La justicia, la verdad y sobre todo la victoria de las ideas democráticas sobre las totalitarias son objetivos que debemos preservar no solo por su memoria, sino para sobrevivir en paz, en democracia y con seguridad. Hablemos pues del terrorismo desde la mirada de las víctimas. A día de hoy, un tercio de los atentados cometidos en España por ETA continúan impunes. Muchos de ellos lo serán de por vida porque se beneficiaron de unos plazos de prescripción incomprensibles. Los fiscales siguen recurriendo a tretas procedimentales para evitar que tanto asesinato quede sin sentencia. Además, a esta impunidad se añade el hecho de que todavía hoy nadie puede asegurarnos quiénes organizaron los atentados yihadistas
cometidos en España. El primero en 1985 en el restaurante El Descanso y los del 11 de marzo de 2004 a los que se ha dado carpetazo simplemente por la incapacidad de averiguar la verdad, en el mejor de los casos. Cuando las víctimas son globales, es necesario articular procedimientos de colaboración en la investigación de todos los atentados mucho más activos para evitar que queden olvidados ante la eventualidad de no detener y castigar a los culpables. El desconocimiento de la verdad y su castigo imposibilita el perdón. De ahí que los que hoy se arrogan el discurso político de los terroristas, como si pudieran disociarse del terror que expandieron y practicaron, merecen el mayor de los desprecios. ¿Puede alcanzarse una verdadera paz sin que haya justicia? ¿Son suficientemente tenidas en cuenta las víctimas del terrorismo? ¿Se están consiguiendo alcanzar objetivos políticos mediante el terrorismo? Y bueno, ya estamos de lleno en nuestra entrevista, en nuestro particular homenaje a las víctimas del terrorismo. Estamos con Carmen Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias por estar con nosotros, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Nada, encantada. Carmen, quiero empezar nuestra entrevista con una pregunta. ¿Qué le dirías a esas personas que hoy ven de lejos el problema del terrorismo en España, el terrorismo en particular de ETA? Bueno, yo creo que lo que les daría son cifras, ¿no? 857 víctimas mortales, cientos de heridos, cientos de miles de extorsionados, personas que se tuvieron que ir de sus casas por la amenaza del terrorismo. Y diría que detrás de cada cifra hay una familia rota, ¿no? Una familia rota que a día de hoy tiene que aguantar el ver cómo los asesinos de sus familiares salen de prisión, cómo les hacen homenajes, cómo en las calles de los pueblos del País Vasco y Navarra se les homenajea, se les enaltece, ¿no? Eso es lo que les diría, les contaría las historias, ¿no? de cada una de las víctimas. Que al final no está tan lejos en el tiempo. En cuanto a fines de gobierno, objetivos de gobierno, ¿no deberían ser los sumarios sin cerrar una de las prioridades para la lucha contra el terrorismo? Bueno, no sé si una de las prioridades, pero sí que desde luego debe ser uno de los elementos clave, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cifra de los casos sin resolver, en este caso de ETA, fue una cifra que se hizo pública por parte de los colectivos de víctimas, en concreto por parte de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, cuando la presidía Maite Pagaza, en el año 2011. Y pusimos encima de la mesa lo que a mí me gusta llamar como la cifra de la vergüenza, ¿no? O la cifra de la impunidad, en un momento en el que se estaba hablando, porque ETA nos había dejado de matar o nos había dicho que nos dejaba de matar, y ya había algunos que se estaban atreviendo a hablar de que era el momento de abrir las puertas de las cárceles, pues que las víctimas saliéramos y dijéramos, ojo, efectivamente está muy bien que ETA deje de matar, pero más de 300 atentados de ETA, la autoría material la desconocemos, ¿no? O no han sido condenados, ¿no? por estos hechos, ¿no? Entonces, desde entonces sí que es cierto pues, que una vez que sacamos los colores, digamos, ¿no? a las instituciones y bueno, hubo algunos que hasta, ¿no? se sintieron directamente, ¿no? como llamados a hacer algo para resolver esta circunstancia. Este elemento de los casos sin resolver, y además lo haría extensible no solo al terrorismo de ETA, o sea que en España, por desgracia, conocemos muy bien el terrorismo y ha habido varios otros grupos que han atentado en España, ¿no? En este momento me acuerdo, por ejemplo, de las víctimas del Grapo, o por ejemplo me acuerdo del primer atentado yihadista ocurrido en territorio español, ¿no? que muchas veces pensamos que es el 11M y no es así, es el atentado que hubo en la cafetería, ¿no? en El Descanso, es un atentado que también está sin resolver, ¿no? Entonces es verdad que desde que en el 2011 fuimos los colectivos de víctimas los que alzamos la voz y pusimos el foco en esta reivindicación, sí que consideramos que debe de ser un elemento fundamental o primordial en las políticas antiterroristas. No el único, porque es verdad que hay más cosas por hacer, ¿no? Pero cuando nos pretenden vender que el terrorismo de ETA es una cosa del pasado, es importante decir, ojo, no, es una cosa muy presente, porque todavía
queda mucho por hacer, ¿no? Yo cuando a mí me preguntan a qué me dedico y digo, ¿no?, pues que me dedico a temas, que soy abogada y que me dedico a temas de terrorismo, la primera reacción suele ser, pero ya no tienes trabajo, ¿no? No, no, y yo tengo que decir, no, tengo trabajo y tengo mucho. ¿No? Y nos queda mucho por hacer y les debemos mucho a las víctimas todavía. Claro, ahora quiero sacar a colación un personaje, Otegi. Al parecer ahora está intentando dar una cara más limpia, pero es importante recordar quién es este personaje. Que nos cuentes. Bueno, pues Otegi es un personaje siniestro, es un terrorista, es que al final vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Al final Arnaldo Otegi ha sido condenado por un delito de integración en una organización terrorista. Es verdad que en su militancia, digamos, activa ha habido dos fases, ¿no? Una primera militancia pues más vinculada con lo que serían, no me gusta hablar en estos términos, pero bueno, lo que sería el brazo militar de ETA, digamos, ¿no?, los comandos, y de hecho se le enjuició por haber participado en varios atentados. Llegó a tener incluso una condena, en otros casos resultó absuelto, pero bueno, ¿no?, hay una primera parte de militancia, digamos, en lo que son los comandos terroristas, y luego hay una segunda parte de su militancia que es en el brazo institucional de ETA, ¿no? Y tiene una condena por su participación en un organismo dentro de lo que era el aparato institucional de ETA, el Bateragune, y se le condenó por un delito de integración en una organización terrorista, ¿no? Por lo tanto, yo creo, como digo, que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Y aunque ahora pretendan ir de hombres de paz, ¿no?, como hubo algún dirigente político de nuestro país que le llamó así, no podemos perder de vista de dónde viene Otegi, ¿no? En este sentido, las alianzas que se hacen con la actual formación Bildu y en este caso Podemos, ¿no tienen un deje de inmoralidad sabiendo que realmente la banda no está desarticulada al 100%? A ver, yo creo que lo que no podemos perder el foco es de lo que son, ¿no? Porque si no estaríamos formando parte de esta estrategia del blanqueamiento, ¿no? Igual que están queriendo blanquear a Otegi, están queriendo blanquear Bildu, ¿no? Y en esta estrategia del blanqueamiento además han participado diferentes actores, ¿no?, de diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Y Bildu viene de donde viene, y Bildu es quien es, ¿no? O sea, Batasuna, por sentencia judicial se ha fijado que es el brazo institucional de ETA, y tras la ilegalización de Batasuna pues vinieron una serie de formaciones políticas a cubrir ese espacio, ¿no? o de diferentes maneras a ver la manera que tenían de sortear la ley de partidos, ¿no? Y bueno, en esa sucesión de marcas electorales, de marcas políticas, pues llegó un momento y apareció en escena Bildu, ¿no? Bildu, EH Bildu, Amaiur, cada uno con sus particularidades, ¿no?, de partido político, de coalición de partidos, pero bueno, el germen es el que es. Y la realidad es que, aunque después el Tribunal Constitucional entró en escena y les permitió el participar en política, hay una primera sentencia del Tribunal Supremo, en el caso de Sortu, que estableció que eran sucesoras de Batasuna y por lo tanto formarían parte de ese entramado institucional o de ese aparato institucional de ETA, ¿no? Que después, ya digo, se han querido enmascarar, Bildu en concreto es una coalición con otros partidos, pero bueno, el germen es ese, ¿no? Con una particularidad, que es que les dejamos volver a las instituciones sin exigirles una condena expresa de la violencia, sin exigirles que renegaran del pasado, sin exigirles que reconocieran que lo que estuvo mal. Y eso se les ha permitido, y hemos sembrado ya, hemos dejado caer una capa como de legitimidad y hemos normalizado lo que no debe ser normal, ¿no? Y es que esta gente participe activamente en las instituciones. Con esa base, pues ya se establecen las alianzas, efectivamente, de determinados partidos con ellos, y con una base de ilegitimidad que, por lo tanto, yo creo que ya lo mancha todo, ¿no? Entonces, inmoral o no moral, ¿no?, es que es ilegítimo, ¿no? O sea,
ahí ya cada uno marcará con quién quiere hacer política y quiénes son sus alianzas. Hombre, efectivamente deja mucho que desear quién pacta con ellos, ¿no? Y yo creo que ahí pues se quitan las caretas, ¿no? Pero bueno, esto ya, como digo, es más una cuestión de fondo. Claro. Quiero leer una frase de José María Mújica que dice, se tiene que saber quiénes son las víctimas, sus nombres y apellidos, su historia anónima de persecución, de humillación y ofensa, y quiénes son los victimarios, que tienen también nombres y apellidos, por qué están en la cárcel y qué es lo que hicieron. Hay que saber quién murió y quién mató. Mi pregunta es, ¿se cumple esta premisa actualmente o se está cayendo en el error de obviar a las víctimas y de humanizar a los asesinos? Por desgracia, como digo, igual que hay una estrategia para blanquear lo que ha pasado en España, hay una estrategia para blanquear quiénes han sido los responsables de tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿no? Comparto al 100% esas palabras de José María Mújica y es que es muy importante. Es muy importante por una cuestión de historia, que forma parte de la historia de España y de la historia de la democracia y de lo que hemos sufrido durante tantos años. Pero también es una cuestión, digamos, de deuda con las víctimas, ¿no? Pero no solo con las víctimas, sino con la sociedad en general. Es importante saber efectivamente quién ha matado y a quién han asesinado. Aquí son dos elementos que se complementan, ¿no? En primer lugar, el reconocimiento de las víctimas. Pero el reconocimiento de las víctimas no solo por una cuestión de empatía con las víctimas, sino por una cuestión de estrategia para hacer frente al terror, ¿no? Al final las víctimas son víctimas porque los terroristas han querido atacar un Estado de Derecho, un sistema de derechos y libertades, y son víctimas, digamos, pero a quien pretenden atacar los terroristas es al Estado. Y el Estado debe de ponerlas en el centro, en las estrategias a hacer frente al terrorismo. ¿Por qué? Porque de esa manera le está lanzando un mensaje clarísimo a los terroristas, de no, vosotros no vais a ganar nunca, vosotros sois los malos, ¿no? O sea, claro, los buenos son las víctimas, ¿no? Pero por lo que representan, ¿no? También por una cuestión de, por supuesto, de empatía con ellas, ¿no? Pero sobre todo por una cuestión del simbolismo, de lo que representan las víctimas, ¿no? Eso en cuanto a la importancia de conocer a las víctimas, sus historias, ¿no? Por eso es muy importante, después de un atentado, saber ponerles cara. ¿Quiénes? Y saber sus historias, ¿no? Y al final son vidas rotas, ¿no? No son cifras, ¿no? Yo cuando un atentado y 8 víctimas mortales, ¿no? Son 8 vidas rotas, 8 familias destrozadas, ¿no? Porque eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Que detrás de cada víctima hay todo un entorno familiar, hay una historia y que debemos conocer por justicia para las víctimas, pero también para hacer frente a esa narrativa fanática del terrorista que lo que pretende es deshumanizar a la víctima, cosificar a la víctima cuando la asesina, ¿no? Eso por un lado, pero yo creo que también es muy importante saber quiénes han sido los responsables de tanto dolor. Y tenemos que saber sus nombres, y tenemos que saber lo que hicieron, y la sociedad lo tiene que saber, y sus vecinos lo tienen que saber. Y cuando por desgracia estamos viendo que salen a la calle, es que tenemos que saber que esa persona asesinó a 23 personas y fue condenada a cientos de miles de años y al final, pues por un sistema imperfecto, han cumplido unas condenas de 19, 20 años, ¿no? Yo me estoy encontrando con una paradoja y es, a la hora de dar esos datos, ¿no? A la hora de aportar, ¿no? a las informaciones, ¿no? El atentado terrorista y poder decir por cada atentado quién ha sido condenado, quién ha sido juzgado, y me he encontrado con que la Ley de Protección de Datos les protege y no podemos dar esos datos. Y no se puede saber, ¿no? Y a mí muchas veces, cuando me preguntan, ¿no? Pues periodistas o bueno, me preguntan, oye, ¿y esta que han puesto en libertad, qué es lo que ha hecho? ¿No? Yo tengo la base de datos, las sentencias, ¿no? Que en la Asociación de Víctimas pues hemos querido contribuir a la historia con esa verdad jurídica, ¿no? Y hemos hecho una recopilación de todas las sentencias dictadas en materia de terrorismo en España, pero no podemos hacer pública esa base de datos porque la Ley de Protección de Datos les protege. Es importante que esta situación sea una situación de Estado, que se
vea desde el Estado más que y desde las instituciones más que desde el gobierno de la persona que está gobernando en este momento. Es fundamental, o sea, es fundamental que la política antiterrorista sea una política de Estado. Y en España además lo sabemos. Y cuando ha sido así, hemos conseguido arrinconar o casi acabar en ese momento con el terrorismo de ETA, ¿no? Es fundamental que todos los poderes del Estado vayan a uno y vayan en el camino, o sea, sepan cuál es su fin y cuál es su... decir, no, pues a los terroristas hay que derrotarlos, ¿no? Y entonces toda la maquinaria del Estado, todos los poderes del Estado van encaminados a ese objetivo, que es derrotar a los terroristas, ¿no? Y se dictarán las leyes que sean necesarias, los jueces aplicarán las leyes de una manera estricta y con todo el peso de la ley, y como digo, y el Ejecutivo adoptará decisiones, ¿no?, en materia, pues, de cooperación internacional, todos encaminados a derrotar a los terroristas, ¿no? Y en España se hizo, y en España en el año 2000, a partir de que se aprobara el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, se adoptaron las modificaciones legales necesarias y se consiguió casi acabar con ETA, ¿no? Bueno, pues eso a día de hoy, ante la nueva amenaza y ante lo que nos queda pendiente con el terrorismo de ETA, es fundamental. Primero, porque todos tenemos que saber hacia dónde vamos, y en segundo lugar, porque una cuestión tan fundamental como es el terrorismo, que es una de las principales amenazas de las seguridades de nuestros países, no puede estar sometido, ¿no?, a tumbos sobre quién nos gobierna, ¿no? De hecho, pues, son importantes los pactos de Estado, ¿no? Nosotros lo reivindicamos, ¿no? Pacto de Estado para hacer frente al terrorismo, pero pactos con contenido, no pactos que se basen en la foto. Un personaje, claro. ¿No? O sea, queremos de verdad que se adopten medidas concretas, efectivas, eficaces y que sean reales, como digo, no queremos pactos de foto, queremos pactos de verdad, para adoptar medidas que estén por encima. Si es que la cuestión del terrorismo, la cuestión de la seguridad, la cuestión de las víctimas tiene que estar por encima de siglas, de partidos políticos, ¿no? O sea, ahí no estamos, ¿no?, en que si este partido está con las víctimas o este partido está en contra de los terroristas, es que es algo como de la prepolítica, ¿no? Claro. Ahora quiero ahondar en el terrorismo yihadista y lo que está afectando ahora no solamente en España, en Europa, pero te invito a que te quedes con nosotros a nuestra tertulia para poder integrar a los demás invitados. A ustedes no se lo pierdan, nuestra tertulia. Bueno, entramos de lleno a nuestra tertulia. Se queda con nosotros Carmen Ladrón de Guevara, de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Muchísimas gracias. Tenemos a María Jiménez, del Observatorio Internacional de Estudios del Terrorismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Enrique Navarro, presidente de MQ Global Net. Hola, buenas. El tema de hoy es sin duda difícil de tratar. Quiero empezar con una pregunta. ¿La paz a cualquier precio? María. Bueno, yo diría que a veces aplicamos conceptos como paz o como proceso de paz a situaciones que realmente no le corresponden. Nadie diría que Francia necesita alcanzar la paz para lograr el fin de los atentados terroristas. Ese no es el contexto. Nosotros no estamos en una guerra, estamos en una situación en la que hay grupos terroristas que están actuando y que hay que aplicar el Estado de Derecho para conseguir parar su actividad. Y como ha ocurrido en el caso de ETA en España, no hace falta aplicar un proceso con unas leyes específicas para acabar con ello, sino aplicar las leyes que ya tenemos para frenar esa actividad terrorista. Sí, no, la verdad es que poco me queda más que añadir a eso, ¿no? O sea, efectivamente, a la hora de hacer frente a los terroristas contamos con los instrumentos. En el caso de España, además, yo creo que contamos con buenas leyes. Lo que hace falta es que esas leyes se apliquen, ¿no? Enrique. Yo creo que la paz, por principio, no tiene precio. El problema del precio es quién lo paga. Y cuando en un proceso para conseguir la paz solo son unos los que pagan el precio y otros, digamos, se llevan los beneficios, eso es injusto. No podemos entender que la paz en sí sea un fin objetivo en sí mismo. La paz de los muertos existe. O sea, la paz sí puede existir en la ausencia, diríamos, de terror, porque el propio terror sea el sistema en sí, ¿no? Pero el tema aquí es que, siendo la paz un objetivo
diríamos, deseable para todo el mundo, tenemos la sensación que hasta ahora los muertos, las víctimas, el precio lo hemos pagado una parte de la sociedad para que todos tengamos una paz, y eso es una paz injusta. Y eso es lo que no parece desde todo punto de vista muy deseable. ¿Creéis que España está mejor preparada para la lucha antiterrorista debido a la experiencia lamentable con ETA? Hombre, yo Carmen. creo que la experiencia efectivamente es un punto a nuestro favor, y también los resultados de las últimas operaciones policiales, pues también yo creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? Si en España en los últimos años no hemos tenido, por suerte, un atentado terrorista, yo creo que es porque nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues lo están haciendo muy bien, ¿no? Y la experiencia de tantos años, como digo, es un elemento que juega a su favor. María. Yo creo que lo que ha comentado Carmen, hay un hecho objetivo, y es que desde el año 2004, cuando hubo los atentados yihadistas en España, no se ha vuelto a producir un atentado yihadista, con lo cual eso demuestra que de alguna manera las fuerzas de seguridad están actuando de manera eficaz. Y además hay otro hecho también, y es que a nivel europeo, a nivel internacional, la labor y las prácticas de las fuerzas de seguridad se ponen como ejemplo para otros países europeos, lo cual quiere decir que, bueno, que vamos en un camino que parece Correcto. Que de momento al menos está dando resultados. Enrique. Claro, piensa que España, diríamos, ha venido sufriendo el terrorismo como un mecanismo diríamos, político desde el siglo XIX, o sea, desde el atentado del Liceo en 1890 y pocos, se ha utilizado siempre el terror como un arma, diríamos, política. Y no digo que tenga una justificación política, pero esto se ha utilizado como un arma política. Todo este proceso de aprendizaje que nosotros hemos tenido, porque nosotros podríamos contar aquí todos los errores que se han cometido en esta lucha. Y podemos hablar de los errores procedimentales, el hecho de que tardáramos 20 años en llegar a aprobar un cumplimiento íntegro de condenas, que tardáramos años en entender cómo debía ser la investigación, que tardáramos años en entender que la lucha no solamente es en el plano puramente de la detención, que hay que luchar contra el entramado político, que hay que luchar contra el entramado financiero. Diríamos, o sea, nos hemos curtido mucho a base de los errores hasta tener un sistema, diríamos, judicial, de proceso, de cuerpos de seguridad, diríamos que con todo eso ha llegado un momento en el que el terrorismo yihadista, nosotros nos encontramos mucho mejor preparados. Pensar que los autores de los atentados de París se escaparon porque hay una ley en Bélgica que impide entrar en un domicilio de la policía después de las 10 de la noche, para los que hemos sufrido, esto nos parece algo como de ciencia ficción y lógico, ¿no? Y evidentemente ahí llevamos mucho ganado, y además, y creo que hay una muy buena colaboración entre la justicia y la policía, digamos, para proceder rápidamente a intercepciones telefónicas, detenciones, cosas que sin embargo en Europa, precisamente porque han vivido en un estado, diríamos, de paz durante todas estas décadas, que en España sí se sufrió con los atentados terroristas, pues les queda un camino por delante, ¿no? Yo creo que en ese sentido, primero es un modelo, pero segundo hay que estar alerta, ¿no? Porque no nos podemos confiar. O sea, España sigue siendo un objetivo de primer nivel con muchos tipos de amenazas, ¿no? Hay algunas que no se han terminado de extinguir, por mucho que parezca que no, ETA sigue existiendo, la organización terrorista ETA existe su entramado político, y existe, diríamos, un entramado político alrededor que mantiene un lenguaje ambiguo en el cual se pretende obtener un rédito político como un chantaje permanente. Y tenemos la amenaza yihadista. España sigue siendo un objetivo del terrorismo yihadista de primer nivel. El terrorismo yihadista nace en España en el año 85. El primer atentado yihadista en Europa se produce en España. Y seguimos siendo una amenaza porque lo vemos todos los días en las webs, en medios. Por tanto, estamos mucho mejor preparados, somos un modelo a seguir, pero seguimos siendo un objetivo preferente a amenaza. España todavía a día de hoy, en el siglo XXI, es el país de Europa con más muertos terroristas. Y también es cierto, Enrique, si me permites, sí, que los errores que ha habido en la lucha contra el terrorismo lo hemos pagado muy caro, y en concreto las víctimas lo han pagado muy caro. Por poner solamente un ejemplo, hay un índice de impunidad en atentados de ETA, en atentados mortales solamente, muy alto, que pues de los más de 800 asesinados por ETA puede haber más de 300 asesinatos sin resolver, y que
es claro, ¿no?, que la administración no ha estado a la altura en todas sus facetas para tratar de resolver ese déficit que han pagado las familias. Y ahora también, como has comentado, ¿no?, ETA no ha desaparecido, su proyecto político está vigente y además lo vemos todos los días en la calle. En los últimos días han homenajeado a 2 terroristas recién salidos de prisión en 2 municipios de Navarra. No se ha hecho nada judicialmente en contra de eso, y es más, asociaciones como el colectivo de víctimas del terrorismo, en la que yo trabajo también, han intentado que se tomen medidas judiciales contra esos actos de enaltecimiento del terrorismo en los que hay personas a las que se está homenajeando y cuyo único mérito es haber tenido una condena por terrorismo a sus espaldas, y judicialmente no se ha hecho nada. Parece que nos falta un poquito más por aprender, porque realmente si no ponemos coto a ese tipo de actos, lo que estamos transmitiendo a las nuevas generaciones es que la figura del héroe para esos niños que están yendo a esos actos es esa persona que ha cumplido una condena por terrorismo, y no sabemos cómo puede acabar eso dentro de unos años, ¿no? Claro, un poco de lo que hablábamos en la entrevista, ¿no?, que se está cayendo en el error de comprender al terrorista y obviar a las víctimas, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando generacionalmente. Sí, pero es que además parece que existe un convencimiento en la clase política de que hay que olvidar, porque si olvidamos vamos a ser capaces de construir el futuro, un futuro en paz, y que ese futuro en paz pasa por superar una etapa negra, pero que es mejor olvidarla. Y eso es un gran error, primero porque no se puede construir la paz sobre el olvido, eso es imposible, o sea, no puede haber reconciliación si no hay reconocimiento del daño producido. Y lo segundo, porque los países, las naciones, los estados son submuertos, o sea, lo que hacen a un país grande o pequeño o lo que es, son la gente que ha dado su vida por ese país. Entonces, cuando los países olvidan a sus muertos, se están olvidando a sí mismos. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no?, que realmente encontramos que eso que decías, ¿no?, que, bueno, sí, bueno, son homenajes, vamos a intentar minimizarlos, que no salgan mucho en televisión, pero lo que estamos dando a entender es que esos muertos que dieron su vida por su país no eran importantes. ¿Por qué? Porque en el fondo el país no es importante, y ese es el drama que realmente sufrimos, ¿no? Pero es que la paradoja que se da, además, yo os estaba escuchando, y en un momento, además, en el que la amenaza terrorista, por desgracia, está vigente, recientemente, ¿no?, pues los atentados que están ocurriendo en el resto de Europa, ¿no? Yo estaba escuchando a María y digo, es que si en España o en París se hiciera un homenaje a los autores de la Sala Bataclan, es que eso sí que, creo que sí que sería noticia, ¿no?, y sí que nos rasgaríamos las vestiduras, ¿no? O sea, por un lado está el intentar efectivamente el no recordar, ¿no?, y el pasar página. Pues de una parte de nuestra historia, una historia negra que ha sido el terrorismo de ETA, ¿no?, cuando a la vez estamos sufriendo atentados terroristas, y sí que es verdad, ¿no?, o sea, ahora hablas de terrorismo y yo creo que la gente con las víctimas de los atentados recientes sí que empatiza, ¿no?, pero en cambio les hablas de víctimas de ETA y es como, uff, como algo ya ha pasado, ¿no?, pero ¿qué quieren, no?, si ya han dejado de matar, ¿no? O sea, se da un poco ¿no?, esa paradoja de decir, bueno, es que el terrorismo es un fenómeno que, como bien has explicado, en España sabemos muy bien y que además ha golpeado desde hace muchos años, ¿no?, y remontamos a 1800, pero bueno, podríamos ir más para atrás, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Entonces, esa intención de pasar páginas sobre una parte de nuestra historia, ¿no?, y dices, y realmente un homenaje a los de la Sala Bataclan, ¿cómo reaccionaríamos ante ello, ¿no? Yo creo que en eso nos queda, es nuestra responsabilidad, ¿no?, los que nos movemos en este ámbito y trabajamos bueno, pues en la defensa de las víctimas, el decir, es muy importante reconocer a las víctimas, el atender a las víctimas de los últimos atentados, por supuesto, pero es que no podemos olvidar a las grandes olvidadas, ¿no?, o las que ya han pasado, ¿no? Claro. Además está el hecho también de que, bueno, ¿quién está pasando página, no? Porque quizás las instituciones o partidos políticos que históricamente se han opuesto a ETA, pues están intentando pasar esa página de la historia, pero todo el entramado político y social de ETA está haciendo todo lo contrario, está reescribiendo la historia, está reescribiendo el pasado, y con actos como ese de homenaje lo está demostrando. No son terroristas, son héroes para nosotros, ¿no? Entonces, si los que nos hemos opuesto a ETA, si los que nos oponemos al terrorismo,
no hacemos nada, vamos a perder esa batalla por el relato y esa batalla por el pasado. Claro, es que se ha creado lo que se llama la narrativa del conflicto. O sea, hay un conflicto entre una parte del Estado contra otra parte del Estado, un conflicto basado en conceptos de cualquier tipo, y cuando tú generas o crees que existe un conflicto político, como le llaman, claro, cuando existe un conflicto puede haber personas que piensen que la resolución de ese conflicto puede ser el terrorismo. Entonces, cuando empezamos a asumir en nuestro sistema político que esos conflictos que justificaron o que sirvieron de paraguas al terrorismo existen y que hay que resolverlos, estamos generando un terrible problema, porque al final lo que estamos reconociendo es que aquello que ellos justificaban existe y que hay que resolverlo por la vía política. ¿Justificas el qué? ¿Por qué se están...? No, pero es, por ejemplo, ¿qué se decía? Tú imagínate qué pasaría, yo lo decía en el artículo, ¿qué pasaría si ahora se hiciera un partido en Alemania que quisiera reconocer, bueno, que hay un conflicto con los judíos, porque los judíos... O sea, ¿quién puede imaginar que ese partido político, cómo se disociar ese partido político de lo que ocurrió en los campos de exterminio? O sea, es imposible, pero cuando tú admites que existe un conflicto, que es el conflicto que ahora se plantea desde el punto de vista político, la independencia, etcétera, eso es imposible sin disociarlo de lo que había detrás. Y por eso es la gran bajeza moral de los que pretenden justificar de alguna manera de que eso que ocurrió tenía algún sentido. Y lo hemos visto luego en las acciones de muchos partidos, que han venido siempre justificando, pactando, y ahora vemos que incluso ya en algunos grandes partidos ya hasta se admite que tiene que haber un diálogo con determinadas fuerzas, que siguen basando lo que tú dices, no se ha superado el conflicto y el conflicto sigue latente, y tenemos que pedir perdón porque además resulta que a pesar de ese conflicto, fíjese, no utilizamos el terrorismo. Pero al final todos nos convertimos en víctimas, porque estamos sufriendo el chantaje de los que te están diciendo, dar gracias a Dios de que no, porque fíjate el conflicto que tenemos que sentarnos a discutir el conflicto. Y todos entran en esa discusión, o sea, es que estamos viendo cómo se discuten aspectos de gobernabilidad con los presos y el traslado de los presos encima de la mesa. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿a dónde llegamos? Hace unos años escribía un dirigente de Batasuna un artículo en El Gara, ¿no? Y decía, quien cuente la historia gana. Y esto es así. Claro. O sea, nosotros nos podemos empeñar y decir, ¿no? Que ETA está derrotada, ¿no? Como por parte de algún... ¿no? Parece como que hay que repetirlo muchas veces para que sea verdad, ¿no? El ETA está derrotada, ¿no? Y por desgracia vemos ciertas cosas, ¿no? Igual está derrotada operativamente, pero política y socialmente podríamos discutirlo, ¿no? Entonces nosotros nos podemos empeñar en eso, pero al final lo que va a permanecer y lo que va a llegar a las siguientes generaciones es quien cuente la historia y cómo la cuente, ¿no? Y por desgracia estamos viendo cómo por parte, en el caso del mundo de ETA, en una estrategia perfectamente diseñada desde hace muchos años, o sea que esto no es de ahora, y con mucho dinero, porque además están gastando mucho dinero en hacer películas, en escribir libros, en hacer centros memoriales, ¿no? Y están construyendo su historia, que eso es lo que les va a llegar a las siguientes generaciones, ¿no? Yo durante este curso me he dedicado a ir a muchos colegios, a muchas universidades. Y claro, a mí ya me impresiona mucho por una cuestión generacional cuando te sientas delante de unos chavales y les hablas de Miguel Ángel Blanco y claro, es que ya no saben quién era Miguel Ángel Blanco, ¿no? Bueno, pero es que esos chavales les tendrán que contar a sus hijos lo que un día una persona les contó a ellos de primera mano, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la historia y yo, desde luego, nosotros tenemos como ese empeño en la Asociación de Víctimas en dejar lo máximo escrito, ¿no? Antes hablábamos del tema de la verdad jurídica, ¿no? Bueno, pues la importancia de dejar la historia bien escrita, pero porque es que los malos están contando la historia a su manera y encima cuentan con el respaldo institucional y efectivamente con esa, ya avalamos, de repente nos vamos a tener que acabar creyendo que hubo un conflicto de verdad y vamos a tener que hacer concesiones porque, joder, es verdad, el Estado también hizo sus cosas, ¿no? Claro, dices, es que es tremendo, ¿no? La tergiversación y la manipulación. Claro, al final hablábamos también de que la prevención es una cosa que se debe atacar desde el Estado, más que desde la persona que está gobernando, ¿no? Porque al final van a caer en la foto. Hablando del terrorismo yihadista y de estas acciones, la integración de la gente que está ahora mismo atacando a los terroristas, pues son gente al final que ha vivido en Europa, pero que no se ha sentido integrada. El Estado está haciendo realmente algo para que esa memoria de lo que es Europa
se esté reconociendo e intentar apalear esto, o es solamente son cosas que están haciendo reactivas a posteriori de los atentados? Bueno, a ver, yo sí que creo que el tema de la falta de integración, ¿no? O sea, cuando tú analizas los perfiles de los diferentes terroristas, ¿no?, que han actuado en los atentados, ¿no? Bueno, pues la falta de integración de esas personas es un factor, pues, que influye de cara a su proceso de radicalización y además yo creo que es un elemento que se utiliza, ¿no?, por parte de los reclutadores para captar a la gente, ¿no? Y entonces está claro que a la hora de diseñar la política antiterrorista y las estrategias de defensa a mí me preguntan, ¿y esto cómo se soluciona? Bueno, pues es que no tenemos la varita mágica, ¿no? Ni hay una respuesta rápida ni fácil, ¿no? Yo creo que a la hora de desarrollar esas políticas antiterroristas, que como bien comentas y hemos hablado antes en la entrevista, tienen que ser políticas de Estado, no pueden estar sujetas a partidos políticos o a ahora gobierna ¿no? Porque son temas, pues este caso es un tema muy profundo, ¿no?, digamos, social, ¿no?, y que tiene que ser abarcado, pues, efectivamente desde diferentes puntos de vista, ¿no?, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la integración, desde el punto de vista, pues, también policial, de inteligencia, de las leyes, ¿no? O sea, es que a la hora tiene que ser una estrategia global, ¿no? En el caso del terrorismo de ETA, pues hemos visto el papel que han jugado la educación y las icastolas y cómo les hemos dejado actuar, ¿no? Y muchas veces ahora hablamos de planes de radicalización para hacer frente al terrorismo yihadista y yo pienso, nunca se ha hecho nada con el tema del terrorismo de ETA, ¿no? Pero bueno, que es verdad que es un problema muy de raíz, en el que entran en juego diferentes ámbitos que hay que coordinar y que este tema de la integración, pues es verdad que estamos viendo que es un factor que se da en los terroristas que están actuando en Europa, ¿no? María. Cuando hablamos de integración, además, o cuando incluso se les ha preguntado a personas que han estado radicalizadas y que luego han entrado en un proceso de desradicalización y se les ha preguntado qué les ha movido a unirse a una organización yihadista, al final muchas coincidían en que el problema de la integración se concretaba en un problema de falta de identidad, sobre todo en países como Francia, en algunos casos también en España, donde ha habido, pues, o está habiendo una segunda generación de inmigrantes que no encuentran una identidad ni en el país que acogió a sus padres ni en el país originario de sus padres, ¿no? Entonces, para hacer frente a este problema, aunque hay que tocar muchas áreas, porque luego todo se concreta en una narrativa bastante más compleja de victimización y de un enemigo al que hay que batir y de un llamamiento a la acción, hay un factor, yo creo, un ámbito que es fundamental, que es el ámbito de la comunicación, porque al final el terrorismo yihadista o en concreto el terrorismo de Daesh lo que ha conseguido es hacer del terrorismo algo atractivo, casi una moda, una respuesta a una necesidad que había en una parte de la población que ha encontrado, pues, algo a lo que agarrarse, ¿no?, esa respuesta que estaban buscando en unos ideales. Exacto. Entonces, si ellos están actuando en el ámbito de la comunicación, tiene que haber también una respuesta en ese ámbito y tiene que haber una estrategia y una contranarrativa eficaz en ese ámbito para desmontar toda la campaña y toda la estrategia de comunicación de Daesh, que es muy compleja, pero que desde luego es la que está funcionando a nivel internacional. Enrique. La integración es un bulo. ¿En qué sentido? Se nos intenta hacer culpables de lo que sufrimos. Entonces la culpa es que no nos integramos, no sabemos integrarlos, o que tenemos un conflicto y que no hemos sabido resolverlo. Y todo eso lo que pretende es crearnos un sentimiento de culpabilidad. O sea, los culpables somos nosotros y tenemos lo que nos merecemos. Incluso hay gente que lo asume, o sea, diciendo, es que es verdad, es que lo que hacen tiene su razón porque hace X años hicimos esto, lo otro, etcétera, ¿no? O sea, el problema del terrorismo, y hay que entenderlo, el terrorismo es un mecanismo de lucha que utilizan determinadas personas para conseguir objetivos políticos. Y el terrorismo tiene una estrategia, no es algo, o sea, seguramente el que pone la bomba no tiene ninguna estrategia, ni es partícipe porque es un mero instrumento, es un instrumento. Pero el que ordena y el que está detrás sabe que el terrorismo permanece cuando cree que puede ganar.
Cuando el terrorismo sabe, la organización terrorista sabe que no va a ganar, deja de existir o busca otro medio. Y los terrorismos perviven porque creen que sus objetivos estratégicos los consiguen. Y eso aplica a España y aplica al yihadismo. Porque cada vez que se produce un atentado en Europa yihadista, se consiguen los efectos de dividir a la sociedad, de dividir a los países entre ellos, de generar reacciones en Oriente Medio. Estamos viendo todo lo que se está produciendo en Oriente Medio. Y lo que no nos damos cuenta es que no estamos luchando contra los objetivos que persiguen los terroristas, que es precisamente acabar con nuestro sistema de valores. Y entonces, en lugar de reforzarnos en nuestro sistema de valores, los ponemos en cuestión. Y ahí viene el falso discurso de la integración. A mí que se integren o no se integren en términos de seguridad es que no me importa. Lo que quiero es que no me maten. ¿Por qué? Porque eso es lo importante. Que a partir de ahí podemos discutir que esa integración es una causa lejana o que el conflicto pues puede existir, me da igual. Un conflicto o un mal como la integración o la no integración pierde toda su base cuando lo que se utiliza para defenderla es el terrorismo. Entonces me da igual que exista un conflicto en el País Vasco o en Cataluña, donde quieran. Desde el momento en el cual la defensa de ese conflicto se hace por el medio del terrorismo, ya pierde todo valor, ¿no? Ya no me sirve. O sea, para mí es un bulo. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero, o sea, efectivamente, si estamos utilizando la integración como la justificación, ¿no? No, o claro. a buscar a otros responsables, Claro. ¿no? Yo cuando digo que es un factor a tener en cuenta de cara a los duda. procesos de radicalización, yo en ningún caso me hago yo responsable Claro. de, como yo no le he integrado, ¿no? Igual el problema, pero bueno, que a la hora de las políticas de desradicalización, Sí, claro. y tal, hay que tener en cuenta pues efectivamente los factores que están influyendo y, como bien ha explicado María, la cuestión de la comunicación a la hora de plantear pues esas políticas de desradicalización, pero efectivamente lo que no podemos entrar es en el juego de la justificación y de buscar otros responsables, que es verdad que por desgracia hay determinados partidos políticos que enseguida difuminan las responsabilidades, ¿no? Y hay un atentado y vamos a las... No, es que él ha hecho este atentado porque... Porque no, claro, pero también a lo que lleva la no integración es a no identificarse con un sentimiento de pertenencia, ¿no? Y entonces eso es un factor que los hace, que no una justificación. Eso es. Es curioso que exista, por ejemplo, una política agraria común en Europa, donde todo se decide de forma común, con presupuestos comunes, y no exista una política antiterrorista común. O sea, es una amenaza global, que nos amenaza a todos, de diferentes orígenes, con los mismos objetivos, y cada vez nos encontramos que queremos ponernos más barreras. O sea, el Brexit es el mejor ejemplo de cómo no debe hacerse la lucha contra el terrorismo. En el sentido de decir, yo me aíslo y me protejo, pues no te proteges. Y no se entiende a que a día de hoy no exista mucho más investigación. Siempre que se produce un atentado descubrimos que había fallos. O sea, hasta los tipos se anunciaban en televisión, yo me voy a hacer yihadista. O sea, estas cosas seguimos viendo que hay muchos defectos, pero realmente falta mucho a nivel de concienciación de los países de que la principal amenaza que tiene hoy el mundo es el terrorismo. Y claro, no es que Europa no lo estaba sufriendo. Claro. O sea, ellos van reaccionando a medida que lo han ido sufriendo, ¿no? Lo estamos viendo con las políticas, por ejemplo, de reconocimiento de las víctimas, ¿no? Claro. Y nos damos cuenta que hablar, como hablamos en España, de ese simbolismo de las víctimas, de lo que las víctimas representan y que precisamente porque son víctimas, porque lo que el terrorista pretende es atacar al Estado y tal, ¿no? Eso que en España lo tenemos muy interiorizado, tenemos una ley de víctimas que así lo reconoce. Cuando tú vas a Europa con este discurso, te miran como diciendo, pero con las víctimas, porque van a ser las víctimas del terrorismo diferentes al resto de víctimas, ¿no? Y vamos encontrando aliados pues en los países que por desgracia recientemente han sufrido el terrorismo, ¿no? Y es Bélgica, y es Francia, y bueno, es Inglaterra, pero efectivamente ahora pues hacer el juego de otra manera, ¿no? Entonces, pero porque hasta que no lo han sufrido, pues no han visto la necesidad de adoptar medidas comunes, ¿no? Claro. Es muy curioso además, Carmen, que en otros países, en Francia, por ejemplo, en Reino Unido, con los últimos atentados, revisas el listado de víctimas de esos atentados y hay algunos que están incompletos. Ni siquiera se hace público el nombre de algunas víctimas, ¿no? Y eso también sería impensable en España si hubiese un atentado terrorista, ¿no? Porque al final tenemos muy claro
a base de muchos años y mucho sufrimiento también para muchas personas, que el papel central que tienen que tener tanto a la hora de contar la historia como a la hora de reivindicar el objetivo que ha tenido el terrorista y lo que ellos representan, ¿no? Al final se está entonces siendo reactivo en Europa en cuanto a las políticas, más que se está creando una estrategia para la lucha antiterrorista. Bueno, yo creo que es que al final el día a día de la política es así en todos los ámbitos, ¿no? Lo vemos ahora con los incendios, ¿no? Y entonces en el momento que hay un incendio es cuando queremos modificar el Código Penal para, ¿no? Bueno, pues con el tema del terrorismo, por desgracia, es así. En España muchas veces también hemos legislado a golpe de atentado o a golpe de escándalo, ¿no? Cuando hemos visto a terroristas salir abiertamente de las cárceles, y en Europa pues también, ¿no? Yo creo que sí que es un momento, puesto que todos somos potenciales objetivos, ¿no? O sea, esto ya sí que no es una cuestión de no, es un problema tuyo, no. Aquí, tanto los que lo han sufrido recientemente como los que no somos potenciales objetivos, yo creo que es el momento de intentar fijar esas políticas europeas comunes, tanto de prevención como a la hora de la investigación. Está en trámite una orden europea de instrucción y de investigación de los delitos, y a la hora también del reconocimiento de víctimas, ¿no? Es el momento de sentarnos y decir, esto es la Unión Europea, esto es uno de los pilares, ¿no? de la filosofía de la Unión, y vamos a trabajar en ello y vamos a establecer políticas preventivas, pero no solo para prevenir, ¿no? Sino vamos a fijar las políticas antes de que ocurran los hechos. Porque es una amenaza al final para todos. Enrique. Si fijamos, vivimos en un mundo muy peculiar de los últimos años, porque es el mundo de la inmediatez. Solo es relevante lo que es inmediato, y lo que no es inmediato pierde relevancia, y esto ocurre a todos los niveles, en la política, en la sociedad. Entonces, cuando hay un atentado, vemos que hay una reacción política intensa, como lo vimos con Theresa May. Bueno, vamos a sacrificar los derechos humanos para defendernos de los que quieren acabar con los derechos humanos, que es una paradoja en sí mismo, ¿no? Pero, quiero decir, hay una sobrereacción en un momento dado al atentado, pero luego se produce todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque la sociedad quiere olvidar rápidamente, y entonces la sociedad, cuando pasan 3 días del atentado, lo que le preocupa es que vayan las medidas de seguridad que tiene en el aeropuerto, o qué faena porque tiene que hacer esto, y entonces el político tiene que ir dando satisfacción a una sociedad que vive en lo inmediato, y que lo que pasó hace 3 días ya no es noticia porque ya pasaron otras cosas, aunque no sean relevantes. Entonces, falta el estadista que es capaz de superar ese criterio de la inmediatez y transmitir que realmente las cosas deben ser de una manera, porque realmente se reacciona no solamente contra el terrorismo, se reacciona ante cualquier circunstancia que afecta. ¿Por qué? Porque no se sabe qué hacer, porque no hay un plan, y porque las sociedades tampoco están preparadas para esta lucha, porque las sociedades al final europeas pues se han acostumbrado a vivir en una cierta comodidad, y todo esto es algo muy incómodo, o sea, que es que te fastidia mucho la vida, y al final, si tú de ese problema que es pequeño, que es de sus víctimas, no conviertes un gran problema nacional, pues se queda aparcado y se olvida, y al final las víctimas pues es un colectivo pequeño, porque claro, son muchos más los que no son víctimas, ¿no? Aunque puedan serlo mañana, pero nadie somos conscientes de eso. María. Bueno, yo quizá por dar una visión también un poco más optimista o más positiva, es verdad que vivimos en un momento de inmediatez, pero yo también pienso que cuando hay un atentado y al día siguiente hay vida normal en las ciudades que han sido escenario de atentado, pues quizá también es una victoria de cara a los terroristas que piensan que a base de bombas pueden romper un sistema de valores o el orden habitual de una sociedad, y realmente no, realmente es más potente, ¿no? Y en ese sentido quizá ellos están logrando difundir e infundir el terror, pero desde luego no están logrando sus objetivos, que es el de instalar, en el caso más extremo, instalar un califato, o en el caso más concreto, pues dilapidar ese sistema. Y por otro lado, es verdad que las autoridades europeas o nuestros gobiernos quizá han actuado tarde a la hora de la prevención del terrorismo, pero yo sí que creo que ahora está habiendo medidas muy enfocadas al tema de la prevención, y quizá el caso de España sea un buen ejemplo, porque las detenciones que está habiendo en los últimos meses, en los últimos años, son todas detenciones preventivas para evitar un atentado, ¿no? Entonces quizás sí que se está actuando en ese ámbito. Chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Ha sido todo un honor tenerlas con nosotros. Yo me quiero quedar con una reflexión. Si se olvida, no se aprende.
Entonces es importante siempre tener en cuenta a las víctimas de todos estos atentados para poder seguir adelante y poder también proteger nuestro Estado de Derecho, que es hoy mismo lo más importante que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, nos vemos el próximo viernes en punto de las 22 horas por el 125 de Movistar. Gracias.